Bueno, como ustedes pueden ver, estamos hablando de un mecanizador también sin arranque de viruta, que se llama genéricamente estampado. Porque después, ya una vez que nos vamos introduciendo en el tema, vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro. Bueno, como pueden ver en el esquema, en los dibujos, en las fotos esas que aparecen ahí, se darán cuenta que estamos partiendo de chapas planas o chapas enrolladas. Es decir, el insumo principal para nosotros justamente va a ser ese producto siderúrgico que obtuvimos por laminación y podríamos decir laminación del forjado, como un caso especial de laminación. El estampado, podemos decir que es un conjunto de operaciones sin arrancar viruta. Se somete a una chapa plana o a una o más transformaciones para justamente obtener una pieza de forma geométrica propia, que puede ser plana o hueca. Partimos entonces de una chapa, que es una chapa, es un sólido de metal donde una de las dimensiones es mucho más chica que las otras dos, es decir, el espesor. La chapa es sometida a una elaboración plástica. La realización práctica de estas operaciones se logra con dispositivos especiales que se llaman matrices o estampas, aplicadas según sus fines, es decir, de acuerdo a lo que necesitamos hacer. Y también estas matrices o estampas prácticamente nos van a definir la operación. Y se van a trabajar con máquinas que en general se llaman prensas. Aquí ya lo que es estampado trabajamos con prensas. Las herramientas son las matrices o estampas. ¿Cómo se subdividen estas operaciones? Corte, que puede ser cizallado, que es un corte abierto, o punzonado, que es cerrado, y se hace en el frío. Doblado o plegado, con máquinas dobladoras, también con perfiladoras. No sería una operación de estampado en el frío, porque las perfiladoras, como vimos en el tema anterior, son para realizar ciertos perfiles y de acuerdo a las líneas y todo eso, podemos obtener justamente estos perfiles. En frío también, es un trabajo continuo. Ese sería perfiladora. Estamos hablando acá de dobladora. Si bien por eso se asemeja un trabajo de estampado, pero no nos referimos a eso ya lo hemos visto. Lo que estamos haciendo es doblando. Embutido, en este caso se logra un cuerpo hueco también en frío, y el estampado propiamente dicho. En este caso es el prensado de autopartes, por ejemplo, en frío. Por eso le decía esa salvedad que decíamos recién cuando hablábamos del estampado, ¿no es cierto? Acá vemos entonces que el estampado propiamente dicho, por eso le llamamos estampado propiamente dicho, es el caso del trabajo en la embutición de autopartes, por ejemplo, en frío, ¿no? Donde realmente se aplica lo que son las estampas también propiamente dichas, es decir, esas herramientas que hacemos recién, punzón y matriz. ¿Qué materiales de las herramientas? Usamos chapas planas o tiras, cintas, bandas, complejos, rollos. Tienen tamaños y espesores normalizados, así como las tolerancias admitidas. Si bien los encontramos en las tablas del ROSI, es conveniente conseguir los catálogos suministrados por las firmas comerciales. Es decir, este tema ya lo vimos en la clase anterior. Es decir, vimos la fabricación y cada fabricante tendrá sus catálogos con las dimensiones de las chapas, de las cintas, etcétera, y sus composiciones, ¿sí? ¿Y con qué trabajamos?
con aceros dulces o especiales, aluminios, cobre o latón. Así podemos partir de estos productos que vemos acá al centro, con las cintas, o la plana, o este tipo de chapa, o estas conformadas como están acá. Ustedes un poco estarían, acá veríamos algunos trabajos que se pueden hacer, o también chapas que vienen de esta manera, ¿no? Nosotros a estas chapas le daríamos algo. Ya vamos a ver cómo. Otras operaciones que también se hacen, como hemos dicho acá, corte, doblado, embutido, tenemos que agregar otros trabajos que son el bordonado. El bordonado es un reborde en filo de recipientes, puede ser con alma llena o no, y también se hace con estampa. El rebordeado es una pestaña plana, generalmente a 90 grados, en el filo del recipiente. Otra operación es el embolado, ribeteado también. Esto se hace en una máquina que es el bombo. El perfilado, con trenes de rodillos, esto entra justamente en lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que no corresponde al doblado, sino es perfilado en frío, que ya también lo vimos, con trenes de rodillo entraría entraría en el rango de otras operaciones. El repujado, que se hace en un torno, el curvado, un cilindrado, y el forjado, en general, laminación de chapas, trasfilado de alambres y, y extrusión. Estos tres son temas que corresponden en realidad a los temas ya vistos. Entonces, estos temas no entrarían dentro de estas operaciones. Acá se ha puesto porque anteriormente se daba primero lo que es el trabajo en frío y después como ven ustedes que acá hay un listado, ¿no es cierto?, de otros trabajos, pero no es en frío, sino estos tres que están acá son en caliente. Entonces estos tres acá, estos no irían, ¿no?, porque ya lo hemos visto. Pero bueno, están dentro de las operaciones que se iban a ver, que ahora en realidad se hizo un cambio, se vio primero forjado laminado y después se ve esta parte. Entonces, los trabajos serían bordonado, rebordeado, envolado, perfilado, estampado, repujado y curvado. Todo esto tienen que saberlo definir bien ustedes, cada uno, porque son preguntas por ahí que se hacen en los exámenes. Y pareciera que el estampado termina nada más que con estas operaciones, corte, doblado, embutido, estampado. Sí, son las principales. Estas son las principales, las que vamos a hacer cálculo de fuerza, de seleccionar la máquina, los huelgos, los espesores, etc. Pero estas también son importantes porque le dan, si bien son un poco secundarias, pero le dan ciertas propiedades a esos recipientes que vamos a fabricar. La elección de una o varias de las operaciones anteriores, así como la secuencia, dependen lógicamente de quién, y bueno, de la forma de la pieza a obtener. Cuanto más simple, menos operaciones. Las dimensiones pueden implicar más operaciones o cambio de máquina. La calidad del material a trabajar, si es varias pasadas, si es un material duro, es decir, varias pasadas se refiere a la utilización de varias estaciones, ¿no es cierto?, o varias herramientas. La cantidad de piezas, ahí hay que ver con el costo que tienen las matrices, y en este caso la calidad a obtener no va a influir mayormente porque más o menos todas son similares. Bueno, la herramienta que utilizamos es lo que se denomina una estampa. Este sería una foto, un dibujo de una estampa, y a la derecha sería el corte de la estampa. ¿Cómo se conforma una estampa? En general, el punzón o el macho y la matriz o la hembra. Además de esto, existe una guía del punzón y una guía del material. Y por supuesto, la chapa. Aquí vemos que se parte entonces de una chapa, que se le pone una guía, y después el punzón también a través de una guía. El punzón baja, corta el material en este caso, y lo que está haciendo acá es un agujero. O no sé, ¿está haciendo un agujero en la chapa? ¿O estoy obteniendo esta pieza? Hay que ver eso, ¿no?
depende de lo que estemos, lo que queramos. Es decir, depende si nosotros queremos la pieza o el recorte. Esto es el recorte. Las herramientas de corte deben tener gran resistencia al corte, como podemos ver, dureza para mantener el filo. No superar determinado grado de dureza, porque ¿qué pasa? Serían frágiles al choque. Entonces los filos no durarían o se romperían. Eso tiene que tener una dureza adecuada a lo que estamos realizando, es decir, al final de la forma geométrica y también de los materiales que vamos a cortar. Es decir, no es lo mismo en este caso que vamos a fabricar una chapa de acero al carbono común como una chapa de acero inoxidable con una chapa de. Bueno, acá son otras partes, como vemos. Esto es una descripción sencilla para que veamos, por ejemplo, cuando hablamos de punzón y cuando hablamos de matriz, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por supuesto que tiene otros elementos como podemos observar acá, ¿no? Es decir, existe una guía de punzón, la guía del material y otros elementos que son necesarios al efecto de producir un buen embutido. Les digo, estampado, para llamarlo en general. ¿De quién va a depender ese acero para estampar? La herramienta. Bueno, primero de la dimensión del estampa. Es decir, si una estampa muy grande, bueno, habrá que ver y hacer que sea un inserto para el lugar en donde se esté trabajando. El tipo de estampa, si es de cortar, si es de doblar, si es de embutir, en este caso, bueno, el material va a ser distinto. La temperatura de trabajo, por decir, uno hay que levantar un poco la temperatura, entonces si ese trabajo lo hace en frío o caliente, y a veces para ayudar un poco a que se produzca esta operación hay que calentar un poco. Y, por supuesto, ni hablar del material a trabajar. Recuerden que estos son herramientas. El problema de la elección reside fundamentalmente en el punzón y la matriz. ¿Quiénes son? Bueno, son los que van a estar en contacto justamente con la chapa. Bueno, esto se hace acudiendo a tablas. Las tablas muy completas, las tablas de fabricantes, proporcionan justamente muchísima información. Son similares por ahí a las tablas que ustedes van a ver en la bibliografía del ROS. Por supuesto que habrá que hacerle tratamiento. Si por ahí no es necesario un material que sea aleado, bueno, con acero al carbono, con un buen tratamiento, nos cumple las funciones para poder realizar esas piezas, ¿no? Es decir, estamos diciendo de que son forjados, será un forjado, recocido, un temple y revenido. Esa estampa será por forjadura, después será un recocido, un temple y revenido. Esas serán 4 cosas. Como decíamos recién, los materiales para esta estampa son aceros naturales, o sea, tratados, o aceros aleados. Siempre, en la medida que vamos bajando acá, el precio se nos caro, entonces hay que primero ver de hacer un acero con un determinado porcentaje de carbono, relativamente barato, y si se puede, y si no, bueno, primero hacer un tratamiento, y si ya no se puede, recién recurrir a un acero aleado. También se utilizan metales duros, como la vidia, como decíamos recién, por ahí no creo que hacer en una matriz muy grande, o por ahí hay que hacer un inserto, ¿no es cierto? Y se hacen de vidia. Y otros que se utilizan también, como vamos a ver, maderas laminadas, gomas uretánicas, etc. ¿Qué características tiene en cuanto al recocido, decapado? La chapa embutida, esto también lo vimos, lo que era el recocido, el decapado, ¿no? Es decir, para que la chapa que se emplee en el estampado en frío presta la máxima garantía de buen resultado, debe cumplir con algunos requisitos. La superficie debe estar presente, tiene que estar pulida, ¿no? Presenta arrugas, marcas, surcos, etc. El espesor
es constante o debe ser constante en toda la extensión. El material de la chapa debe ser homogéneo, no tiene que tener impureza, escoria incrustada, etc. Es decir, un poco esto lo vimos también en el otro tema, ¿no? Cuando decíamos las chapas después del laminado, de darle el espesor adecuado, habría que limpiarla de acuerdo a la preparación, a lo que se va a hacer, ¿no? Recuerden que por ahí las chapas que después se pintaban, se decapaban, el doble decapado, las chapas negras que se utilizaban de forma genérica, después para hacer un tratamiento, para galvanizarla, o para hacer un pintado o una preparación especial, estas tenían que justamente estas características que estamos diciendo, ¿no? Ser homogéneo, el material, sin impureza, ni escoria, etc. Ese mismo criterio se utilizaría acá. Por las fuertes tensiones, el material debe ser maleable, es decir, forjable o aplastable en láminas y resistente, a fin de evitar rápidos endurecimientos con los correspondientes recocidos, porque si se llega a endurecer, es probable que se fragilice, y si se fragiliza, bueno, alguna fisura va a existir y ya no va a cumplir con los requerimientos que nosotros necesitamos, ni tampoco va a ofrecer la resistencia, ¿no? Pactada. La calidad de la chapa debe elegirse en relación a la profundidad del embutido, es decir, si la profundidad de la estampa que vamos a utilizar es importante, bueno, ojo, hay que ver qué calidad tiene la chapa. También es importante para el caso del plegado el sentido de laminación de la chapa, es decir, debe ser perpendicular. Acá ya estamos aplicando ese concepto que habíamos dicho que vimos laminación en frío, porque la laminación en frío calibraba la chapa de espesor y le daba ciertas propiedades en un sentido nada más. Estas son aptas justamente, por ejemplo, para el plegado. ¿Qué efectos podemos encontrar en las chapas comerciales? Bueno, por ejemplo, exceso de carbono, son chapas que se ven como vidriosas, o sea, son frágiles, ¿no? Oleadas, estiradas en los bordes o onduladas, grandes o pequeñas ondas. Esto también lo vimos en el Power anterior, cuando vimos los defectos en las chapas. Bien, también podemos decir que en esta tabla del libro Rossi facilita la elección de los materiales estampa. Por supuesto que esto es Rossi, es una guía, tenemos que remitir a los fabricantes. ¿Qué materiales vamos a trabajar? Bueno, en general chapa de acero al carbono, ultra dulce, de un 0,10% de carbono, 0,18% de silicio, 0,48 manganeso, 0,18 potasio y 0,016 de azufre. Con procedimientos especiales se logra un acero puro con contenido exacto de carbono y silicio y con grano parejo, ¿no? Luego de la operación de mecanizado, estas que hemos mencionado recién, se pueden hacer tratamientos, si es necesario, tratamientos especiales para darle justamente las características propias, por ejemplo, de resistencia. Otra chapa que se utiliza es acero inoxidable también, chapa de aluminio. En este caso se utiliza el aluminio o el avional, 94,7% de aluminio, 3,8% de cobre, 0,5% magnesio, etc. También se utilizan chapas de latón. En general, la mayor cantidad de material es de acero, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para la clasificación de prensa y balancines? Habíamos dicho que las máquinas eran prensas, pero también están los balancines, que no dejan de ser una prensa, desde el punto de vista de la operación final que está realizando, es una prensa. Prensa cada una de las diversas máquinas que sirven para apretar o comprimir. Una prensa aprieta o comprime. El balancín es un mecanismo en realidad de palanca que sirve para lograr un movimiento circular, por ejemplo un afilador, una máquina de coser o un cigüeñal. Ese sería, un balancín sería como un mecanismo. Es decir, sería una prensa con un mecanismo vía la manivela, hasta 250 toneladas y con un solo montante.
Esto tiene que quedar claro para diferenciarlo, si no después nos confundimos. Es decir, el balancín no deja de ser una prensa con un mecanismo biela manivela. La máquina entonces principal que utilizamos es una prensa. Por supuesto que va a derivar el nombre dependiendo de la operación. Porque una curvadora por ahí sí tiene una forma especial, pero no deja de ser una prensa porque estamos prensando el material. Bueno, estas son cuestiones por ahí medias simbólicas, ¿no? Esta es una máquina dobladora, esta es una máquina cortadora, una punzonadora. Y son prensas al final. Bueno, con un herramental adecuado se cambia el nombre, pero no dejan de ser prensas. Ahora bien, si esa prensa tiene un mecanismo de la manivela, decimos que es un balancín hasta 250 toneladas, si no a partir de ahí ya podemos decir que es una prensa. Ojo con esto. Ven, ¿cuáles son en general las operaciones que se someten a estas chapas? Las más importantes son corte, doblado y embutido. Bueno, las máquinas por ahí, diferentes bibliografías las dividen en otras formas, ¿no es cierto? Máquinas de movimiento rectilíneo alternativo con carro, prensas excéntricas o balancines, de fricción, prensas hidráulicas, tijeras guillotinas o dobladoras. Pero estas tijeras guillotinas o dobladoras no dejan de ser una prensa. Se tienen los mismos prácticamente mecanismos, pero ya pasan a llamarse tijeras o dobladoras. Para el caso de máquinas de movimiento giratorio continuo, en caso que tengan rodillos, bueno, son laminadoras, aplanadoras, tijeras circulares, dobladoras, estas son pestañadoras, las pestañas esas que vimos hace rato, las operaciones, podríamos decir, secundarias a las anteriores, las curvadoras, cilindradoras, bordonadoras, perfiladoras, engrampadoras y recurridoras o cercadoras. Estas hacen justamente esas otras operaciones que vimos de estampado. Bueno, las prensas como máquinas se dividen en prensas de simple efecto o de doble efecto. Según la forma de obtener las piezas, se pueden dividir en prensas mecánicas, de excéntrica, es decir, biela, manivela o balancines, y prensas de otro tipo. Dentro de las primeras tendríamos, según el acoplamiento del embrague de freno, es decir, hidráulica, neumática, electromagnética, y según el destino del pie de la biela, directas o de rodillera. En esas prensas de otro tipo vamos a tener el tornillo de fricción, neumáticas, hidráulicas comunes, directas también de rodillera y procedimiento hidrógeno. Prácticamente es una prensa también, pero con un procedimiento que ya vamos a ver. Bueno, ¿cómo elegimos la máquina adecuada? Según la forma constructiva de la pieza, las dimensiones y la cantidad de piezas a producir. Siempre te aparece acá el NS, la cantidad de piezas, siempre es importante. Bueno, el mecanismo de la manivela es más o menos este que vemos acá, donde se puede observar la biela y la manivela con una cierta acá excentricidad. Esta es de rodillera, que le llamamos, ya la vimos, este mecanismo lo vimos cuando vimos prensas también, así que no vamos a hacer mucho hincapié, ¿no? Acá lo que hacía era multiplicar la fuerza que se estaba aplicando a una prensa, digamos, sistema biela-manivela común. La parte de las prensas de este sistema hidroform es como vemos acá, tenemos un punzón central, hay un cuerpo de fundición, una placa circular, la chapa de embutir que se ubica en este lugar, hay un aro de retención y una membrana elástica o diafragma de goma, pero bastante resistente, ¿no? Entonces acá se le da una presión hasta 10 kilos con aceite, y este cuerpo de fundición, bueno, tiene que aguantar esa presión. Es decir, esto es una cámara, como un techo, ¿no? Entonces esto funcionaría en estas fases que vemos acá, se coloca, acá tendríamos el punzón, ¿no es cierto? Podemos decir, y arriba la matriz. Se coloca y se le da presión de aire, o sea, aceite, no de aire, aceite,
y fíjense la forma que va tomando de acuerdo a un punzón este que tenemos abajo, y también de acuerdo a ese aro que es retención o alguna cuestión que podamos colocar ahí, toma esta forma. Pues sigue la otra fase, se introduce el punzón para obtener una pieza de este tipo. Esto entonces es con una membrana elástica. Entonces acá no estamos ahorrando y estamos ahorrando la matriz. El punzón lo tenemos. La matriz no tiene forma, se forma de acuerdo justamente a lo que nosotros pongamos como punzón. Bien, otras que tenemos son las prensas de tornillo, la prensa de tornillo de balanceo de fricción y la prensa hidráulica. Esta prensa de tornillo también la vimos cuando vimos anteriormente. Lo que pasa es que acá se utiliza justamente para realizar trabajos en frío. Recuerden que esto era fricción, entonces le da el movimiento a este disco y el disco a este otro, al volante este, que le daba movimiento a un tornillo que era de varias entradas, para darle velocidad. Entonces entre el punzón y la matriz colocamos la pieza, en este caso el trozo de chapa, la cual queremos realizar un trabajo. Bueno, estas son distintas fotos. Esta, justamente, un balancín, se puede observar con toda su forma física, ¿no? Y por ahí para diferenciarlo de una prensa. Esta prensa que tenemos acá, esta acá es un sistema biela manivela, ¿no? Y esta sería una prensa hidráulica. También la vimos cuando vimos las máquinas en las clases anteriores, ¿no? Acá se está realizando justamente una pieza embutida. Esto es típicamente una pieza embutida. Es decir, vos decís, y está doblada acá, y sí, está doblada, acá también está doblada. Y ahí está doblada, acá también está doblada. Pero por la profundidad que tiene y porque ya tiene forma un recipiente, podemos decir que es una pieza que se ha embutido. Es una pieza doblada. Ya es una pieza embutida. ¿Qué características tienen o cuestiones comunes a lo que son estas prensas? Evidentemente tendremos un motor como fuente de energía, inmediatamente hace mover una polea, y esa polea hace mover, es decir, a través de una transmisión flexible de correa, polea, hace mover justamente la polea conducida, que esa polea conducida tiene forma de volante. Se aprovecha para utilizarla como volante. Ustedes saben que un volante es un acumulador de energía. Entonces, a su vez, ahí se coloca el embrague y el freno. Esto también lo vimos oportunamente cuando vimos mecanismos, principios aplicados, que vimos esta parte, cómo funciona un embrague y dónde está ubicado un embrague y el freno. Bueno, después de esto va seguramente una reducción a través de engranajes, y después viene el sistema biela-manivela que se aplica directamente al carro. Esta entonces es la cadena cinemática de una prensa de este tipo. Bueno, este sería el volante se calcula, y calcularlo, ¿no es cierto? Y nos da el tamaño B, con la cantidad de ranuras, el espesor ese que va a tener en esta zona, el diámetro interior y el diámetro exterior. Y hay un radio también que se utiliza para el cálculo. Bueno, ahí en el libro ustedes van a ver un cálculo, es muy interesante observarlo, el cálculo de un volante. Si por ahí lo pueden hacer, una particular lo hace porque en realidad nosotros antes hacíamos un cálculo de un volante, aplicaba una prensa, pero por razones de tiempo tuvimos que ir eliminando y sacando prácticas. Entre ellas estaba justamente esta. Esta la pueden encontrar en el libro en el Rossi, y es muy interesante. Aquel que le interese, que le guste, puede hacer el diseño y el cálculo de un volante. No es difícil. En general se emplean como fuente de energía motores de corriente alterna, trifásico asíncrono. El volante es el trabajo absorbido por la fuerza. Para la estampación varía de 0 a un máximo.
se inicia el estampado hasta que termine. Entonces, para regular la entrega de energía se intercala justamente este órgano que se llama volante. Esa cantidad de energía, y esto ya es típico del cálculo, el diseño de esta pieza, depende de la presión máxima para la estampación, de la longitud de la carrera, porque en esa longitud se va a gastar energía cinética, ¿no? O sea, va a ser distinta de una carrera a otra. La velocidad máxima de giro del volante es lo que se denomina el grado de irregularidad o coeficiente de fluctuación del volante, y por supuesto el peso del volante de los embragues y frenos. Eso sería otra parte, pero este grado de irregularidad o coeficiente de fluctuación tiene que ver justamente con la capacidad que tiene ese volante de recuperar la energía rápidamente después que se aplicó. Bueno, mecanismo. Este es una reducción. Acá aparece entonces el volante, digo, y un disco portasatélite con una carcasa que está girando, y bueno, con un embrague E2 o E2 o con un freno, aplicado acá directamente. Y bueno, acá obtendremos un movimiento de salida. Es decir, este caso es un reductor con planetarios y satélites. En este caso, esta es una plegadora Daihatsu, también la vimos en un momento, la puse acá para que nos acordemos. En el volante va justamente una campana con un dentado interior, y hacia el costado la campana o el disco de freno que servía justamente para aplicar lo que es todo el freno. Este es el embrague que va posteriormente aplicado acá, ¿no es cierto? A partir de acá, todo este volumen, este espacio, va ocupado por lo que se denomina el embrague, que también ya posteriormente cómo funcionaba. Y este sería ya un grupo, que esta sería la foto, como se presentaría, un grupo de embrague, freno, para prensas mecánicas. Que se pueden ver los reductores, ¿no es cierto? Todo eso. Se puede ver también inclusive en la calle. Bien, este es el mecanismo, bien la manivela, tiene la posibilidad de regular la excentricidad acá, ¿ven? A través de una palanca. Aquí esta excentricidad se puede regular de forma que la carrera también se regule. Esta carrera que va a ser la matriz, eso sería son, bueno, con una palanquita se puede regular, se puede dar una excentricidad u otra al efecto de lograr distintas carreras. Todos estos conjuntos, todos estos elementos van justamente montados en un bastidor. Estos bastidores, bueno, pueden ser de fundición griega o acero fundido en general, o chapas de acero soldadas. Por supuesto que tendrán nervaduras para que le den rigidez, y unos anclajes también de buena calidad, al efecto de que todo vibre, ¿no es cierto? Y aguante todos los esfuerzos. Estos anclajes justamente evitan la fatiga por tracción de los bastidores y de los bastidores fundidos, que pueden subdividirse en puntos. La tensión previa de los anclajes debe ser mayor que la máxima fuerza del prensado. Se obtiene fijando los anclajes en caliente. Bueno, la rigidez se consigue por las mismas razones que los tornillos de dilatación. Bueno, todas estas son cuestiones que hacen a la forma, cuestiones muy, muy prácticas. Las mencionamos acá, pero tampoco vienen mucho al caso. Bueno, sobre los batidores también que van a existir, y las mesas. Estas mesas, ¿para qué sirven? Y soportan la parte inferior de la herramienta, que va a actuar en sentido contrario justamente al elemento. Bueno, se emplean para el caso de la fijación ranuras normalizadas. Hay aberturas para la salida también de las piezas, si hay que expulsarla hacia abajo, ¿no? Otras máquinas para trabajar las chapas, hay algunas que son enderezadoras, como estas. En el caso de que las chapas vengan en rollo, o también por ahí las mismas planas están deformadas, entonces para asegurarnos que tenga una planicidad,
lo que se hace es utilizar este enderezado en aplanador. Esas prensas, entonces, como decíamos, se transforman en que, bueno, en el caso de cortar, en lo que es una tijera guillotina, donde aparecen las herramientas. Las herramientas, estos serían estas dos que estamos viendo acá. Están cortando un pedazo de chapa y hay un sujetador justamente para que la chapa quede en un punto. Las tijeras circulares para disco de tira, en vez de cortar con dos cuchillas, superior e inferior, corta con cuchillas circulares. Estas son tijeras de recortar, caladora o también roedoras. Lo que hacen es calar, recortar. Este sería un bombeado. Lo que se está haciendo acá es un bombeado. Dar esta forma, un bombo, a la pieza. Este es un rebordeado, ¿ve? Que se hace en el extremo de la pieza que nosotros queremos. Y acá vemos, el nombre lo está diciendo, esto sería una estampa para hacer un escalonado en la pieza, ¿eh? Una nervadura o también se llamaría plegadura. Bueno, estas roedoras nos permiten hacer ahí un calado. Es que tienen distintos nombres adaptados a la operación. Esto de prensa, bueno, tiene poco. Y si queremos decir prensa, bueno, decir prensa porque está prensando acá, para lograr el objetivo de un bombeado, un escalonado, un rebordeado, y sí, en la punta de la herramienta trabajan como está pensando, o sea, pero tienen ya un nombre superior porque el trabajo que está haciendo es distinto, ¿no? Bueno, estas, por ejemplo, son las tijeras guillotinas que decíamos recién, tienen esta forma. También no dejan de ser una prensa, esta también puede ser hidráulica o, como vimos recién, con este mecanismo de la maniobra. Tienen esta forma exterior. En la parte superior, acá está tapado, está con la cuchilla superior, y en la parte inferior, la cuchilla inferior acá no se ve. Esta sería la mesa de trabajo, aquí se ingresa la chapa, estos son los pisadores, que es este sujetador sería, ¿no? Entonces se ponga la chapa cuando uno da el movimiento para que baje la cuchilla superior y corte, ahora el corte primero están los pisadores y después la chapa, después baja la cuchilla. Hay otras que son plegadoras, estas son para doblar chapa. Fíjense que en este caso la herramienta son dos cuchillas. En el caso de la plegadora tienen esta herramienta, el punzón y matriz. En este caso lo que estamos haciendo es doblar la herramienta que estamos colocando en la parte superior y en la parte inferior, justamente es para hacer esto que estamos haciendo acá. Ahí está trabajando. Lo que está haciendo es doblar la chapa. Acá tenemos entonces el punzón y la matriz. Fíjense que en B justamente para permitir el doblado. Bueno, hay otras que son curvadoras de perfiles, máquinas para trabajar la chapa también, como curvadoras, por ejemplo, de perfiles, curvadora de caños, y esta que vemos acá, para hacer distintos perfiles. Esta también, bueno, para ya poner más trabajo artesanal, que es, bueno, no dejan de ser máquinas para trabajar esto. Están otras que son las curvadoras o enrolladoras de chapa, que tienen esta forma, ¿eh? También parece una pata linda, pero esta lo que hace no es estirar, sino doblar. Hacer esto que vemos acá a través de este rodillo, por ejemplo. Este rodillo sube y baja, esto gira, lo que hace es hacerme esto, es decir, una curvatura. Curvar. Esto es una curvadura o también enrolladora de chapa. Otras máquinas, bueno, esta es una engrampada o enmalletadora. Es decir, esta se utiliza para engrampados longitudinales. Fíjense que tiene tres matrices. En la primera me hace esto, la segunda lo hace un poquito más y la tercera lo apisó. O sea, me está engrampando, es decir, uniendo dos pedazos. Bueno, esta es una máquina suavizadora de chapa, por en el caso de que
para obtener las piezas que deseamos, ese material de que vamos a partir tiene que estar un poco más, con algunas características distintas. Bueno, lo que se hace este suavizador, que se le quitará por ahí las tensiones que puede llegar a la chapa, al efecto justamente de asegurarnos que cumpla con su objetivo, ¿no? Fundamentalmente nos va a dar las características que va a tener la pieza, ¿no? Habrá que hacerle justamente un suavizado. El repujado, esto que estamos viendo, como ven, parece un torno con una matriz. Esto es una deformación plástica la que estamos haciendo. Y se parte una lámina que se coloca acá, ¿no es cierto? Ahí se coloca una lámina. Y después con este herramiental se hace al torno, ¿no? Este es un cuerpo de revolución hueco que es difícil de obtener por estos procedimientos, ¿no? Más que nada por embutido. El cuerpo que estamos obteniendo va a tener esta forma, ¿no? Es decir, tiene una forma así. Bueno, esto se puede hacer por repujado, partiendo de una chapa, como estamos haciendo acá. Entonces, al hacer girar la pieza, se hace que el pedazo de este material vaya tomando la forma final, adaptada justamente a este molde o estampa, ¿no? Bien. Por supuesto, esta chapa debe tener características de maleabilidad. No se puede agrietar cuando se está haciendo ese trabajo. ¿Sí? Tiene que ser una chapa de mucha resistencia. ¿Y esto en qué se utiliza? Bueno, en la orfebrería, juguetería, para el caso de los utensilios de cocina y diversos artefactos que por ahí con un embutido profundo no se puede lograr. Bueno, estas serían entonces todas las operaciones que en general que se ven como eh, como decíamos recién al principio, en general podemos llamarle estampado. A partir de ahora entonces vamos a empezar a ver cada una de las operaciones, ¿no? A definir un poquito mejor cómo son las operaciones, las fuerzas que intervienen y las características propias que tiene cada una.